dejé la tristeza de lado y la dulce paz llena mi corazón. ¡Qué hermoso! Aún cambié el mal por el bien. Aún cambié la muerte por la vida. Cambié el odio por el amor. ¡Qué interesante! ¡Qué extraordinario! Poder entonces en esta mañana, poder alabar al Padre de la Gloria, dando estas hermosas palabras para la adoración a nuestro Padre Celestial. Al 3 comenzamos, por favor. 1, 2, 3. Hacia viví con salud y fe, sentí que mi alma se transformó, dejé la tristeza de lado y la dulce paz llena mi corazón. Aún cambié el mal por el bien, aún cambié espina por flor, aún cambié la muerte por la vida, cambié el odio por el amor y aún cambié la muerte por la vida, cambié el odio por el amor. Qué interesante es, ¿no? Eso debe brillar en el corazón de cada uno de nosotros. Cambiar el odio por el amor. Muy bien, vamos a postrarnos de rodillas para conversar con nuestro Padre Celestial. Eterno Padre que mora en las alturas de los cielos, te damos infinitas gracias, Padre de la Gloria, porque en esta mañana tu pueblo ha venido, Padre, con un corazón constrito y humillado para pedirte perdón por cada uno de nuestros pecados. Guíanos por un buen camino. Padre, tú conoces el corazón de cada una de las personas que en esta mañana están en tu casa de oración para alabarte y exaltar tu santo y noble nombre. No tomes en cuenta los pecados de cada uno de los que estamos aquí. A lo contrario, danos la oportunidad, el privilegio de ser llamados tus hijos. De igual manera te pedimos, Padre, por el presidente de la República, Daniel Noboa, que tú puedas bendecirlo, que pueda dirigir a tu pueblo, a este país, no como los hombres corruptos quieren, sino que sea de acuerdo a tu voluntad. También te pedimos que bendigas a la Policía Nacional, bendigas al Ejército Ecuatoriano, a la Marina Nacional, a los jueces, fiscales, abogados, alcaldes, que puedan dirigir tu pueblo como tú quieres, mas no como el hombre quiere. Padre, y todos aquellos que están haciendo algo malo, remuévelo y sácalo de allí, que siempre se haga tu voluntad. Padre, ahora al dirigir este culto, que no sea dirigido de acuerdo a nuestra voluntad, sino a tu voluntad. Limpia nuestras mentes y nuestros corazones, para que cada petición llegue al trono de tu santa gracia. Gracias te damos, Padre de la Gloria. Levántanos con el poder que viene desde lo alto, con el poder que viene desde lo alto, con el poder del Ruach HaKodesh, donde podemos reconocer el poder tuyo en nuestras vidas. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Muy bien, gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Y un saludo más, que se me iba pasando por alto, un saludo internacional a los hermanos de Murcia, España, los cuales se conectan todos los sábados con nosotros. De igual manera a la señora Marcela Delgado, un cordial saludo también de Murcia, España, de Ecuador, para todo el continente español. Bienvenidos todos, bienvenido Brasil, este Brasil en portugués, donde todos estamos allí, podando exaltando
su santo nombre. Como también pedimos a los brasileños, a los Estados Unidos, a los americanos, como dicen en el idioma de ellos, abrir el corazón para poder conocer la gloria del Padre. Qué interesante. Mis hermanos, bienvenidos y bienvenida a la escuela sabática, lo cual disfrutaremos de una excelencia de lección en esta mañana, donde todos vamos a disfrutar del estudio de la palabra de Dios. Hoy es un sábado diferente, porque hoy tendremos participación muy bonita y es una lección a nuestra vida que cada día aprendemos. Bienvenidos todos al cambio, no al cambio de nombre, sino al cambio que el Padre puede hacer en nuestra vida. Pongámonos en las manos de Él y el resultado pues lo tendremos en nuestras manos. Pedimos entonces a nuestra hermana Juanita y a Carlos, los cuales tienen el placer de dirigir la escuela sabática. Bienvenidos. Shabbat Shalom, mis hermanos, para cada uno de ustedes. Shabbat Shalom. Vamos a analizar el tema en este sábado, ¿no? A analizar cada uno del recorrido que el pueblo de Israel tuvo en el desierto, ¿no? Y hoy continuamos con el capítulo 42, que es la repetición de la ley, ¿no? Si dice repetición, quiere decir que ya fue dada anteriormente, ¿no? Como vimos en lecciones pasadas, cuando Moisés fue al monte Sinaí a recibir la ley del Padre Eterno, ¿no? Vamos a buscar en nuestra Biblia, mis hermanos, en Deuteronomio capítulo 3 del 24 a 27. Vamos a ver. Sí, Deuteronomio capítulo 3, 24 a 27. Deuteronomio 3:24 dice así la palabra del Adón. Adón nuestro Elohim, tú has empezado a mostrar a tu siervo tu grandeza y la fuerza de tu mano. Porque, ¿qué Elohim hay en el Shamaí, en el cielo, o en la tierra que haga obras y hazañas como las tuyas? Te ruego que me dejes pasar y ver esa buena tierra que está al otro lado del Jordán, ese hermoso monte y el Líbano. Pero el Adón se había enojado conmigo por causa de vosotros. Por eso no me oyó y me dijo, basta ya, no me hables más de esto. ¿Hasta qué verso leo? Hasta el 27. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al occidente, al norte, al sur y al oriente, y mírala con tus ojos, porque no pasarás este Jordán. Entonces vemos aquí a Moisés, ya estaba ya en su edad avanzada, ¿no? Y hace una petición grande al Padre Eterno que dice, Adón Yahweh, o sea, como diríamos antes, Señor Jehová, ¿no? Adón Yahweh, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué? ¿Qué Dios o qué Elohim no hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? ¿Por qué decía esto Moisés, mis hermanos? ¿Por qué será que decía Moisés estas palabras? Los hechos que hizo el Señor al sacarlos de Egipto. Claro, vio tantos milagros. ¿Qué más podríamos decir, mis hermanos? ¿Saben? Moisés estaba buscando de Elohim que le permitiera algo, entrar a la tierra prometida. Por eso le estaba adorando, le estaba dando honores y reconociendo la grandeza de él. Para ver si de esa manera Yahweh le permite entrar a la tierra prometida, pero no vemos quién coger. Así es, pero ¿por qué fue prohibido que Moisés ya no entra a la tierra prometida? A ver. Porque cometió un error. Moisés, él le dijo Yahweh que tocase con la vara o le hablase a la roca para que vierta agua, pero él no le habló, sino que le tocó con su vara. Y entonces estuvo lleno de ira. Claro, por la ira. Más por la ira.
no fue la ira, o sea, la actitud que él tuvo hacia, o sea, el padre le mandó que tocara la roca, pero Moisés fue con ira. Ese fue el detalle, ¿no? Y así nosotros a veces, mis hermanos, actuamos con iras, nos dejamos llevar por la ira, ¿no? Y miren cuánto perdió Moisés, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces vemos que esta es una lección también para nosotros, mis hermanos. Yo quiero opinar algo. No olvidemos que ¿por qué Moisés estaba con ira? Porque la petición del pueblo era grande. El pueblo no tenía paciencia. El pueblo simplemente se encargaba de acusar a Moisés, de ver los errores de Moisés. Entonces, tras de ayudarle al pueblo, que era una multitudinaria muy grande, era todo contra Moisés, siendo él solito. Entonces, en eso tenemos que ver, él ya estaba a punto de perder la paciencia. No era porque simplemente él se enojó y lo hizo, blum, blum, ya no. Sino porque la gente no entendía. Ya, la gente no tenía paciencia. Entonces, miren eso. Incrédula y no tenía paciencia. Porque tenemos que ver cuál era la responsabilidad de Moisés, que nosotros no nos damos cuenta cuál es la responsabilidad de él. Era una responsabilidad grande, tremenda. Entonces, esas son las responsabilidades que llevan los dirigentes, pero mientras la gente no ven eso, ya ese era el problema de Moisés. Claro, y recordemos que ya ahora en esta lección hablamos de un Moisés ya de avanzada edad, ¿no? Imagínense cuántas críticas había recibido de parte del pueblo. Y él ya estaba ya como que ya en la última etapa de su vida también, ¿no? Y vemos, aquí hay una contestación que el Padre Eterno le hizo a Moisés. Dice, el Adón escuchó con atención la oración de su siervo, hablando de Moisés, ¿no? Y la contestación fue, toma Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Josué había sido asistente de Moisés por mucho tiempo, y siendo hombre de sabiduría, capacidad y fe, se le escogió para que le sucediera, ¿no? Entonces esa fue la contestación del Padre Eterno. ¿A quién escogieron para que sustituya a Moisés? A Josué. A Josué, ¿verdad? A Josué, hijo de Nun, ¿no? Para que él siga el legado, ¿no? de Moisés. Por la imposición de las manos de que le hizo objeto a Moisés, al mismo tiempo que le hacía recomendaciones impresionantes, Josué fue consagrado solamente caudillo de Israel. También se le admitió entonces a participar en el gobierno. Moisés transmitió al pueblo las palabras del Adón relativas a Josué. Él estará delante de Eleazar el sacerdote, y a él preguntará por el juicio del Urim delante de Yahweh. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Entonces aquí a Josué ya se le estaba indicando qué era lo que tenía que hacer, ¿no? Cuál era la responsabilidad. No solamente dice que fue líder de Israel, sino que también se le admitió desde ese momento a participar en el gobierno, ¿no? Era una responsabilidad muy grande que tenía Josué, ¿no? Antes de dejar su puesto como líder visible de Israel, Moisés recibió la orden de repetirle la historia de su libramiento en Egipto y de sus peregrinaciones a través de los desiertos, además de hacer una recapitulación de la ley promulgada desde el Sinaí.
Como pronto iban a cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra prometida, Elohim quería presentarle la exigencia de su ley e imponerle la obediencia como condición previa para obtener la prosperidad, ¿no? Entonces vemos que aquí el pueblo, o sea, Moisés le estaba haciendo, digamos, otro llamado al pueblo de Israel. ¿A qué? A que tenían que obedecer la ley que fue dada un día. Por eso dice la recapitulación o la repetición de la ley. Moisés eso estaba haciendo, ¿no? Moisés se presentó ante el pueblo con el objeto de repetirle sus últimas advertencias y amonestaciones. Miren lo que pasaba en el rostro de Moisés. Dice, una santa luz iluminaba su rostro. La edad había encanecido su cabello, pero su cuerpo se mantenía erguido. Su fisonomía expresaba el vigor robusto de la salud. Tenía los ojos claros y penetrantes. Era esa una ocasión importante y solemne, y con profunda emoción describió al pueblo el amor y la misericordia de su protector todopoderoso, ¿no? Vemos que ya Moisés dice que estaba ya en su edad avanzada, pero que, ¿cómo era? Erguido, ¿no? ¿Y qué más tenía? Dice que expresaba en su rostro la salud, ¿no? Y tenía sus ojos penetrantes, ¿no? Vemos cómo Moisés decía que esta era la oportunidad que él tenía para, digamos, hacerle un llamado de atención más al pueblo, ¿no? Al ver de tantas, digamos, sub y baja que habían tenido el pueblo, ¿no? Como recordamos la semana pasada, ¿no? El pecado que ellos cometieron a la orilla del Jordán, ¿no? Cómo se desviaron, se dejaron llevar por la idolatría, ¿no? Miren lo que dijo Moisés. Vamos a buscar en Deuteronomio 4, 32 al 35. ¿Qué nos dice Deuteronomio 4, versos del 32 al 35? Pregunta ahora a los tiempos pasados anteriores a ti, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Pregunta desde un extremo del cielo al otro, si sucedió jamás algo tan grande o se oyó algo semejante. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios que le haya hablado de en medio del fuego? ¿Y cómo la oíste tú y haya quedado vivo? ¿Intento jamás alguno Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra, con pruebas, señales, milagros y guerras, con mano fuerte, brazo extendido y grandes portentos, como lo hizo contigo el Adón, tu Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te lo mostró para que sepas que el Adón es Dios y no hay otro fuera de él. Entonces vemos cómo Moisés estaba haciendo como, digamos así, presentando cómo el Padre Eterno desde Egipto le había llevado ¿a dónde? Al desierto, ¿no? Todo lo que habían pasado ellos, cómo le libró de las plagas, ¿no? Y cómo él le guiaba también, recordemos, en el día, ¿quién le guiaba? La nube le guiaba, ¿no? Y en la noche le guiaba la columna de fuego, ¿no? Entonces, pero ahí estaba la presencia del Padre Eterno, ¿no? Y a pesar de todo esto, el pueblo se quejaba. Cuando tenían hambre también, ¿qué pasaba? Les dio el pan del cielo, ¿verdad? Que fue el maná, ¿no? No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Yahweh y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Yahweh os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Yahweh con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Yahweh tu Elohim es Elohim fiel, que guarda el pacto y la misericordia, y a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, ¿no? Vemos también aquí, ¿qué decía también Moisés al pueblo? Que es un pacto, que él o sea, se afianzaba este pacto que había ofrecido ¿a quién? A su padre, ¿no?
Hablaba de Abraham, ¿de quién más? A ver, mis hermanos, ¿de quién más hablaba? De Abraham, de Jacob, ¿no? De todos ellos, ¿no? Como era un juramento un pacto que había hecho el Padre Eterno con su pueblo, ¿no? A través de las generaciones, ¿no? El pueblo de Israel habían estado inclinados a culpar a quién? A Moisés por todas sus dificultades. Recordemos, ¿no? Retrocedamos a la historia, ¿no? ¿Qué pasaba? Algunas cosas que pasaban mientras iban de camino a Canaán, ¿qué pasaba? Le echaban la culpa a pobre Moisés, ¿no? Por tu culpa nos traíste aquí a morir al desierto. Eso le decían, ¿no? Por eso aquí nos dice, el pueblo de Israel había estado inclinado a culpar a Moisés por todas sus dificultades, pero ahora se habían eliminado todas sus sospechas de que él estuviera dominado por el orgullo, la ambición o el egoísmo, y escucharon sus palabras con confianza. ¿Qué hizo Moisés? Moisés le presentó fielmente sus errores y las transgresiones de sus padres. A menudo habían sentido impaciencia y rebeldía por causa de su largo peregrinaje en el desierto. Pero no podía acusarse al Adón por esa demora de poseer Canaán, ¿no? Sabemos que todo, cuando faltó agua, le echaban la culpa a Moisés. Faltaba alimento, le echaban la culpa a Moisés, ¿no? Cuando hubo también las serpientes también, ¿qué pasó? También le echaban la culpa a Moisés, ¿no? Pero ahora, miren lo que dice aquí. Dice, debido a su falta de confianza en Elohim y a su orgullo y a su incredulidad, no habían estado preparados para entrar en la tierra de Canaán. Entonces, ¿por qué dice que no entró pronto el pueblo de Israel a la tierra de Canaán? ¿Qué había en su corazón? Orgullo, dice. Había orgullo y ¿qué más? Incredulidad. Recordamos, aquí ahorita me recuerdo de la historia cuando vimos de que el Padre Eterno le mandó a Moisés a construir la serpiente de bronce. ¿Qué pasaba? Moisés le había indicado lo que el Padre le había dicho, que tenían que contemplar la serpiente, pero no porque la serpiente tenía poderes, no, sino que era la fe que ellos tenían que tener al mirar la serpiente y poder ser curados. Pero, ¿qué pasó? Unos no creyeron y por eso se murieron, picados de serpiente, ¿no? Entonces vemos, dice, en manera alguna representaban a aquel pueblo cuyo Elohim era Yahweh, porque no tenía su carácter de pureza, bondad y benevolencia. Si sus padres hubieran acatado con fe la dirección de Elohim, dejándose de gobernar por sus juicios y andando en sus ordenanzas, se habrían establecido en Canaán mucho tiempo antes como un pueblo próspero, santo y feliz. Su tardanza en entrar a la buena tierra deshonró a Elohim y menoscabó su gloria ante los ojos de las naciones circuncidantes, ¿no? Entonces, ¿por qué fue la demora de que el pueblo de Yahweh no entrara pronto a la tierra de Canaán? Porque había en su corazón orgullo. ¿Qué más? Había incredulidad. Esa fue la demora, ¿no? Pero, ¿qué hacía el pueblo? En lugar de buscar al Padre Eterno, de obedecerle, ¿qué hacía? Le echaban toda la culpa a Moisés. Y él tenía que soportar todo esto, mis hermanos. Era una tarea muy difícil, muy dura que tenía Moisés. Imagínense, era algo demasiado duro para él, demasiado duro. ¿Quién iba a soportar, no? Moisés, que entendía el carácter y el valor de la ley de Elohim, le aseguró al pueblo que ninguna otra nación tenía leyes más sabias y justas y misericordiosas como las que se habían dado a los hebreos. Vamos a buscar en Deuteronomio 4, versos del 5 al 6. Deuteronomio 4, 5 al 6. Mira 2. Enseñé las normas y preceptos que el Adón mi Elohim me mandó, para que los cumpláis en la tierra que entráis a poseer. Guardadlos, cumplidlos, porque esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante las naciones que al oír todas estas leyes dirán: el pueblo sabio y entendido,
qué nación grande es esta? Entonces vemos aquí, ¿qué era lo que decía Moisés a su pueblo? Que pongan, ¿qué dice? Por obra. ¿Qué pongan por obra? O sea, ¿qué entendemos cuando escuchamos la palabra pongan por obra? A trabajar para la voluntad de Dios. trabajar, pues, predicando la palabra de Dios. A practicar, en otras palabras. Y que lo manda Que no solamente queden palabras. Cuando Moisés dice poner en práctica la obra, no olvidemos que el pueblo de Israel se perdió, se depravó. Cuando él llamaba y decía pongan en práctica, pongan en obra, no olvidemos qué sucedió cuando Moisés subió arriba, al pináculo de la ley. La gente comenzaron a depravarse, a adulterar, a fornicar, a adorar dioses ajenos. Y es por eso que de hoy en día nosotros tenemos que cuidar el pueblo de Elohim, el pueblo de Dios. Nosotros no podemos llamarnos ser cristianos andando en malos caminos, adulterando, fornicando, haciendo cosas ilícitas del pueblo. Hoy día eso es lo que se llama la atención. Todo el mundo dice, yo soy cristiano, quiero disfrutar la vida, haciendo cosas diferentes, depravándose, fumando, tomando, robando, asaltando, asesinando. Hermanos, no. Si nosotros nos llamamos que somos un pueblo de Dios, tiene que haber una diferencia en nosotros. Una diferencia. Y por lo tanto, ¿saben por qué el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida? El pueblo conocía todo y el pueblo no quiso hacerlo. Entonces, de hoy en día, también nosotros, si realmente nos llamamos ser hijos de Dios, pueblo elegido por Él, tenemos que corregir toda inmundicia dentro de la iglesia. Todos malos hábitos que hay, tenemos que hacerlo. ¿Y saben por qué? Y les voy a decir claro. Si nosotros no corregimos eso, la Biblia dice que eso demandará, de la sangre del pastor demandará. Porque el pastor no tuvo pantalones, o el sacerdote no tuvo pantalones para corregir las cosas. Entonces, yo como dirigente de aquí, ¿por qué tengo que pagar por algo que no haya hecho yo? ¿Por qué? ¿Por qué un sacerdote tiene que pagar por algo que haga algún filigrés si el sacerdote no lo hizo? Entonces, por lo tanto, la iglesia tiene que ponerse en orden a las cosas de Dios. Exactamente. Hay que disciplinar toda malicia, todo algo mal hecho que esté, hay que ponerle en orden. O si no, pues, por uno, les voy a contar algo, que eso a veces no lo entendemos. El pueblo de Israel, ¿por qué Moisés salió afectado? Porque por un adulterio, por una fornicación, él como dirigente, le iba mal a él y a todo el grupo de Israel. ¿Por qué? Porque ahí teníamos un dirigente que era tembleque, no tenía la mano dura. Aarón era flojo, Aarón era débil, porque no quiso poner mano dura cuando su hermano se fue y lo dejó ahí encargado. Aarón tuvo miedo, se unió a la mayoría. Que vinieran contra él, ¿no? Exacto, él tenía miedo, pero el objetivo de Moisés era que Aarón dirige el pueblo, pero Aarón tenía miedo. Entonces hay de aquellos sacerdotes y pastores que no pongan en orden la casa del Señor. Por ese pecado vendrá la consecuencia sobre todo el grupo. El pecado mío, por ejemplo, si yo soy el pastor y yo ando con otra mujer que no es mi esposa, las consecuencias no vienen solo para mí, sino para todo el grupo. Si ustedes no lo saben, en la Biblia está escrita, y aún todo el capítulo, hermano Abraham, si me ayuda a recordarme, creo que es el libro de Ezequiel, si no es el capítulo 2 o el 4, bueno, yo lo voy a tener ahí. Ahí dice que la sangre de aquellos será demandada porque el pastor no puso orden dentro de la iglesia.
La casa será denunciada porque el sacerdote no puso orden en la iglesia. Por lo tanto, yo creo que aquí somos un grupo pequeño, pero debe ser un grupo de reverencia y de orden. Yo siempre lo he dicho, que mientras nosotros estemos aquí, tratemos de reflejar el carácter de Jesucristo y de aquel que estamos siguiendo. ¿Ya? Puede continuar. Entonces vemos la responsabilidad grande que tenía Moisés, ¿no? Y es una amonestación, como dice aquí el pastor, es una amonestación no solamente para el pueblo de Israel de antaño, es para nosotros. Por algo está escrito, mis hermanos. Como cada sábado decimos, cada una de las palabras que la hermana Elena, la profetisa, ha escrito en este libro, Patriarcas y Profetas, es un llamado de atención para nosotros, ¿no? Es un llamado de atención para nosotros. Vamos a seguir, sigamos. Yahweh tu Dios te introduce en la buena tierra. No es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembráis tu simiente y regabas con tu pie, con tu huerto de hortaliza. La tierra a la cual paséis para poseerla es la tierra de montes, de vegas, de la lluvia del cielo ha de beber las aguas, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de abismos que brotan por vegas y montes, tierra de trigos y cebada, y de vides e higueras y granado, tierra de olivas, de aceites y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, no te faltará nada en ella, tierra que sus piedras son hierro, y de sus montes cortarás metal, tierra de la cual Yahweh tu Dios cuida siempre, está sobre ella los ojos de Yahweh tu Dios, desde el principio del año hasta el fin de él. Entonces vemos, mis hermanos, que aquí el padre, Moisés da indicaciones, ¿no? ¿Cómo va a ser la tierra de Canaán, ¿no? Dice que es tierra de arroyos, de aguas, ¿de qué? Fuentes manantiales, donde hay miel, aceite, granadas, higueras, ¿no? Una tierra muy fructífera. ¿Y qué más? Lo más importante que dice al final del párrafo, ¿qué nos dice? Tierra de la cual Yahweh tu Elohim cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Yahweh tu Elohim, desde el principio del año hasta el fin, ¿no? Y esta es una promesa también para nosotros, mis hermanos, porque como lo dice en el libro de Juan, ¿no? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Y esa es una promesa para nosotros, ¿no? Cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Yahweh. Imagínense esta frase, cuídate de no olvidarte de Yahweh. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Yahweh, vuestro Elohim, porque Yahweh tu Elohim es fuego consumidor, Elohim celoso. En caso de que hicieran lo malo ante los ojos del Adón, entonces dijo Moisés, pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella, ¿no? Por eso dice, no te olvides del Padre Eterno, ¿no? No te olvides de él, ¿no? Después de la repetición pública de la ley, Moisés contempló el trabajo de completó el trabajo de escribir todas las leyes, los estatutos y los juicios de Elohim le había dado a él, y todos los reglamentos concernientes al sistema de sacrificio. El libro que los contenía fue confiado a los signatarios correspondientes para que custodiase, se lo coloquen al lado del arca. Aún así, el gran líder temía mucho que el pueblo se apartara de Elohim. Vemos que hasta el último Moisés tenía ese temor, ¿no? O tenía en su corazón que el pueblo no se apartara de los principios
principios dados en el Sinaí, ¿no? En un discurso más sublime y conmovedor le presentó las bendiciones que tendrían si obedecían y las maldiciones que los alcanzaría si violaban la ley, ¿no? Y esto lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 28, del 1 al 8. ¿Qué nos dice la palabra, no? Ahí están las maldiciones y las bendiciones que el Padre Eterno ofrece a su pueblo, si le obedecemos o si le desobedecemos. ¿Del 1 al 8? Sí, capítulo 28, del 1 al 8. ¿Puedo leer? Sí, hermano. Claro que adelante. sí. Y si de veras escuchas la voz de Jehová tu Dios y te aseguras de obedecer todos los mandamientos de Él, que te estoy mandando hoy, Jehová tu Dios te ensalzará por encima de los demás, de las demás naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si escuchas siempre la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás de la ciudad, bendito serás de los campos, benditos serán tus hijos, el fruto de tu tierra y de las crías de tus animales, tus terneros y tus corderos. Bendita será la canasta y bendito será tu recipiente para amasar. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Jehová hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Irán a atacarte en una dirección, pero irán de ti en 7 direcciones diferentes. Jehová ordenará que tú recibas una bendición sobre tus almacenes y sobre todo lo que hagas, y sin duda te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te dará. Amén, ¿no? Imagínense qué maravillosa promesa que el Padre Eterno le hizo en ese entonces al pueblo de Israel, ¿no? Y ahora, como digo, para nosotros, ¿no? Dice que bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra. ¿Qué más? Bendita, dice, tus bestias. Y sobre todo, como dice al final del 8, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, ¿no? O sea, todo lo que, si el pueblo hacía lo correcto, obedecía los mandatos del Padre Eterno, iba a ser un pueblo bendito. Esa era la promesa que le hacía al pueblo de Israel. Pero, ¿qué pasó con el pueblo? Lamentablemente se apartó de los principios del Padre Eterno, se apartó, ¿no? Miren hermanos, y que ahí no estamos exagerando, la Biblia está diciendo, miren, bendita será tu tienda, bendita será tu tierra, bendito será tu ganado, benditos serán tus hijos, bendito será todo. Todo lo que tocara. Todo lo que toques, pero ¿sabe cuándo? Si obedecemos, hacemos la voluntad del Padre. Ahora escuchen, yo quiero que alguien, hermano Abraham, cualquiera de ustedes, lean lo que dice aquí para que vean que estamos hablando de lo que dice. El libro de Ezequiel capítulo 3, verso 20 y 21. Desde 19, Ezequiel 3, 19, 20 y 21. Y ahí van a ver cómo es la situación. Ezequiel 3, 27 y 21. En cambio, si tú te adviertes al malvado y él no deja su maldad, pues su mal camino morirá por su error. Pero tú, si faltas, salvarás tu propia vida. Por otro lado, si alguien justo renuncia a su justicia y actúa mal, le pondré un obstáculo delante y morirá. Si no se lo advierte, él morirá por su pecado y sus actos justos no serán recordados, pero su sangre de la exigiré. Eclesiastés 3. En cambio, si 19 advertido al justo que no peque, y él no peca, si falta seguirá viviendo porque se le advirtió y tú habrás salvado tu propia vida. Ajá, miren esto. O sea, ¿sí entendieron lo que dice allí? Por ejemplo, si yo veo que una persona está haciendo algo indebido
Y yo digo, no le voy a decir nada porque el hermanito se va a enojar, se va a molestar, no va a venir. Preferible que no venga, pero que no se pierda. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que amonestarle el pecado por la cual la persona está cometiendo. Si nosotros vemos que una persona está cometiendo un error o un pecado y nosotros no le decimos nada, lo estamos aplaudiendo y le estamos haciendo daño a él, lo estamos condenando y de paso nosotros también. Estamos participando de aquello. Por eso, gústenos o no nos guste, las cosas hay que decirlas. ¿Ok? Muy bien. Aún dice hasta los pastores, dice que nosotros tenemos que llamar la atención si de repente ve algo malo, ¿no? Sí. Hay que llamar la atención. Exacto. Sí, pero ahora que no hay, mira, la visita bastante se fueron. Ahora, hicieron mal ustedes en decir que sí, porque viene llegando tarde. Eso no se hace. Eso no se hace. Después vamos a hablar sobre eso. Bueno, mis hermanos, vemos que el Padre Eterno es siempre nos hace amonestaciones, ¿no? A lo largo de la historia, el pueblo de Israel ha recibido amonestaciones y también nosotros, ¿no? Recordemos lo que la ciudad de Jerusalén fue amonestada, se le advirtió que iba a ser sitiada por Tito, ¿no? Por el ejército de Tito. Pero, ¿qué hizo Jerusalén? No hizo caso, no obedeció. Leemos, por favor, Carlos, donde dice el asolamiento completo de la tierra. El asolamiento completo de la tierra y los horribles sufrimientos que el pueblo habría de soportar durante el sitio de Jerusalén por los ejércitos de Tito, muchos siglos más tarde fueron pintados vívidamente. Comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezca, y te pondrás cerco en todas las ciudades hasta que caigan tus muros altos y encastillados, en que tú confías. En toda tu tierra comerás el fruto de tu vientre, tu carne de tus hijos, y te angustiará tu enemigo, la tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie probó, al sentar sobre la tierra. De ternura y delicadeza su ojo será maligno como el marido de su seno. Y para con sus hijos que pariere, pues los comerá escondiéndome a falta de todo en el cerco y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Entonces vemos aquí este párrafo que nos habla cuando el pueblo de Jerusalén fue advertido de qué, de que iba a ser sitiado, pero ellos no hicieron caso porque tenían que salir de ahí de Jerusalén. Pero ¿qué dice aquí? La advertencia fue dada, ¿no? ¿Y qué nos dice? La tierna y delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentara sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá. ¿Por qué? ¿Qué hubo en Jerusalén cuando fue sitiada por Tito? ¿Qué hubo? Hubo hambruna. ¿Qué más? Dice que se comían hasta el cuero de sus sandalias. Tanta era la desesperación, ¿no? Pero ¿fue advertido o no fue advertido el pueblo? Fue advertido, pero ¿qué hizo? ¿Les importó? Sí, diga, hermano. Pero hay un detalle muy importante al hablar de esto. No debemos olvidar que a pesar de que casi la mayoría de personas
dentro de Jerusalén, que no creyeron a Yahshua, que sus antepasados rechazaron a Yahshua, es que padecieron este tipo de circunstancias adversas, fue la hambruna y la comercio por el virus, pero hubo un remanente de judíos que sí creyeron, y debemos siempre mencionarlos, porque esos no los quieren, fue pocos que obedecieron a Yahshua, y ellos fueron librados de tremendo circunstancias adversas. Siempre hay un remanente que fue librado. No, es que sabemos siempre que el pueblo, o sea, el Padre Eterno siempre tiene su pueblo, por eso el remanente viene de residuo, que es algo pequeño. Lamentablemente es así, pequeño. Sí, digamos. Los que escucharon la advertencia, ellos no sufrieron eso porque no se quedaron en la ciudad, ellos salieron. Claro. Salieron de la ciudad y no se quedaron. Los desobedientes fueron los que se quedaron y perecieron en la ciudad. Y padecieron todas estas circunstancias, ¿no? Entonces vemos, mis hermanos, el Padre Eterno siempre, o sea, a través de la historia, o sea, de la lección de esta semana, me he dado cuenta que el Padre siempre está llamando la atención una y otra vez, llama la atención una y otra vez, pero nosotros somos los que no escuchamos. Es como cuando el Padre aconseja al Hijo. Lamentable, qué lindo sería si todos los hijos obedeciéramos a los padres. Qué lindo sería, ¿no? Pero lamentablemente no es así. Vamos a buscar en nuestra Biblia en Deuteronomio capítulo 30, 19 al 20, ¿ya? Deuteronomio capítulo 30, verso del 19 al 20. Al cielo y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas, tú y tus descendientes. Ama al Adón tu Elohim, atiende su voz y únete a él, porque él es tu vida y la prolongación de tus días, a fin de que habites en la tierra que él juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Amén. Entonces vemos aquí, la elección la tenemos nosotros en nuestras manos, mis hermanos. Dice, eliges tú la vida o la muerte, la bendición o la maldición, ¿no? O sea, el Padre a nadie nos obliga, nos da qué cosa, libre albedrío, ¿no? Siempre, o sea, todo ha sido siempre a través de los siglos lo mismo. Por ejemplo, Adán y Eva cuando estuvieron en el Edén, ¿qué pasó? ¿Será que el Padre Eterno les obligó a que le obedecieran? No. Le dio libre albedrío para que ellos decidieran si escuchar la voz de la serpiente, a Eva en este caso, o escuchar la voz del Padre Eterno. Porque recordemos que Eva fue advertida, Adán fue advertido, pero sin embargo cayeron, ¿no? Todos hemos escuchado la voz del Padre, todos, sino que nos gusta vivir en un mundo depravado, porque a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Por general, para las cosas buenas nadie puede, pero para las cosas malas todo el mundo puede. Entonces, aunque claro, no debemos generalizar, pero por general, la mayoría estamos prestos. Para lo malo sí podemos, pero para las cosas buenas no podemos. Para las cosas de Dios, tantas excusas, pero para el mundo hay la facilidad, hay dinero, hay todo. Pero para servir a Dios no hay nada. No hay plata, no hay tiempo, no hay nada. Así es. Dice, puesto que los israelitas habían de ser, en un sentido especial, los guardianes y depositarios de la ley de Elohim, era necesario el significado de sus preceptos y la importancia de la obediencia le fuesen inculcados en forma especial a ellos. Y por medio de sus hijos y a los hijos de sus hijos, el Adón mandó con respecto a las palabras de sus estatutos. Vamos a ver qué nos dice en Deuteronomio capítulo 6, verso del 7 al 9. Deuteronomio 6, 7 al 9. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa o cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte.
las atarás a tu mano por señal y las tendrás entre tus ojos como una marca en la frente. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué entendemos, mis hermanos, cuando escuchamos estas palabras? Que dice, las repetirás a tus hijos y las hablarás cuando estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. ¿Qué entendemos, mis hermanos? Estar ahí llamando la atención a los hijos. Tienes que repetir la ley, que la ley esté grabada primero en nuestra mente y después en nuestro lugar. Y ahí, como veíamos anteriormente, ¿no? Ponerla por obra, o sea, practicarla. No solamente repetir y repetir, sino ponerla por obra, ¿no? Cuando sus hijos le preguntasen en el futuro, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Yahweh nuestro Elohim os mandó? Debían los padres repetirles la historia de cuán bondadosamente Elohim los había tratado, de cómo el Adón había obrado para librarlos con el fin de que ellos pudieran obedecer su ley, y debían declararles, y nos mandó Yahweh que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Yahweh nuestro Elohim, porque nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hoy, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahweh nuestro Elohim, como Él nos ha mandado, ¿no? Entonces vemos, mis hermanos, ¿qué dice? Que debemos de, que cuando hagamos esta pregunta, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Yahweh nuestro Elohim nos mandó? ¿Qué debían decir los padres? Repetir cuán bondadoso había sido el Padre Eterno con el pueblo, ¿no? Y eso es lo que hacemos, mis hermanos. Por eso es importante, hermanos, que estudiemos estos libros de la hermana Elena. Sobre todo aquí el libro Patriarcas y Profetas, donde hace reseña de cada uno de los acontecimientos que el pueblo de Israel tuvo, ¿no? Por algo está escrito, para amonestación del pueblo de antes, del pueblo de Israel de antaño, como para nosotros, ¿no? Porque todos somos israelitas. ¿Por qué somos israelitas? ¿Por qué somos israelitas, Josué? ¿Qué significa Israel? El que lucha o prevalece contigo. El que lucha o prevalece con Elohim. Entonces, si nosotros luchamos y prevalecemos, somos con nuestro Padre Yahweh, somos israelitas. No el hecho que corra sangre sangre israelita por nuestras venas, no, sino que porque permanecemos y prevalecemos o luchamos con nuestro Padre Eterno, ¿no? Eso, mis hermanos, ¿no? Esperamos que esta lección, esta semana, la amonestación que Moisés dio al pueblo de Israel de antaño, también es para nosotros, ¿no? Como siempre digo, cada lección escrita aquí en este libro es una advertencia para cada uno de nosotros. Gracias, mis hermanos, por su atención. En la próxima semana vamos a ver el capítulo 43, la muerte de Moisés. Así que, mis hermanos, analicemos cada uno de las lecciones escritas en este maravilloso libro. Gracias por su atención, mis hermanos, y que el Padre Eterno les bendiga. Amén. Agradecemos a nuestra hermana Juanita y a Carlos por esta excelencia de lección que hemos recibido en esta mañana. Y realmente, mis queridos y apreciados y distinguidos hermanos, tenemos que aprender cada día. Estas lecciones, aunque nos golpeen la mente, el corazón, pero son lecciones que nos ayudan a cambiar. Miren, algunas cosas saben que le pasó al pueblo de Israel por impulsivo. Por impulsivo. Ellos hablaban, decían. Y yo creo que de eso a veces tenemos también nosotros bastante. Hablamos por hablar, sin darnos cuenta que podemos ofender o podemos hacer desanimar a alguien con las frases que digamos. Hay que decir las cosas con coherencia. El pueblo de Israel decía, a la final, no me interesa a la final lo que digan, ellos querían hacer lo que querían.
Miran, imagínense que pasaba por encima de Moisés, que era su dirigente. Mientras él se iba a conversar con Dios, ellos depravándose. Mientras Moisés estaba luchando por ese pueblo, en buscar la santidad, ellos haciendo becerro de oro, adorando el becerro de oro. Y al Dios que tenían que adorarlo, no lo adoraban. Muchas de las veces decimos, hermanos, a mí me gustan las cosas claras y digo las cosas de frente, pero no, hay que ver cómo se dicen las cosas, con respeto hacia los demás. Ahora, si nosotros ya conocemos todos los protocolos del cielo y nosotros rompemos los protocolos del cielo, ahí sí ya ni protocolo, hay que decir las cosas como son. ¿Oyeron? Entonces, yo creo que cada uno de ustedes estamos aquí porque queremos luchar con un solo objetivo: ganar el cielo. Ganar el cielo. Pero el cielo no lo puede ganar cualquiera. El cielo no se gana si no reconozco mi condición. El cielo no se gana haciendo lo que yo creo y pienso que es así. Así no se gana el cielo. El cielo es escuchando, meditando, mirando si está bien o no está bien. El cielo se gana reconociendo que realmente estoy equivocado o me equivoqué. Yo no puedo ganar el cielo, por ejemplo, sabiendo que el sábado es el día del Adón Yahoshua, y yo digo, el domingo también puedo guardarlo. No, no es así. Yo no puedo guardar el cielo diciendo, bueno, como soy predicador, predico todos los sábados, gano tantas almas y puedo hacer lo que yo quiero. Hermano, así no es. La Biblia claramente dice, oye, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Si tú me amas, obedece. No podemos violentar las cosas de Dios, porque los resultados en violentar la ley de Dios, las consecuencias son fuertes. Mueren justos y pecadores en violentar la ley de Dios. Cuando yo como presidente de un país le busco pelea a otro país y le declaro la guerra, no voy a morir yo, sino que va a morir miles y miles de inocentes, porque el capricho lo tengo yo. Yo quiero ganarme que ese pedazo de mina, de oro, de cobre que tiene ese otro país, y yo quiero ganármelo. Pero yo le declaro la guerra al otro país porque que mi ambición es ganarme eso. Pero detrás de eso yo solamente miro mi ambición, pero no estoy mirando en los miles y miles de personas inocentes que van a morir por un pecado que me encanta a mí, que lo tenga escondido. Hermanos, la iglesia en general sale perjudicada. Y eso es lo que el pueblo de Israel no entendía. El pueblo de Israel no entendía eso. Mientras Moisés estaba día y noche orando en la loma hacia allá, el pueblo se pervertía. Hermano, y yo lo digo claro, la Biblia dice, los perversos, los adúlteros, los fornicarios, los iracundos no entran al reino de los cielos. La Biblia habla de una manera muy discreta y sabia. Si tu hermano ha cometido un error, llámalo aparte. Llámalo y hazle ver su error. Por eso de hoy en día lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con todos. Si el pastor cometió su error, llámelo aparte, llámelo. Y díganle, pastor, esto no está bien. No es bien esto. Tampoco lo típico no es de aquí decir, hermano Pérez, usted está mal. Así tampoco se dirigen las cosas. Así no es. Sino que se le llama aparte y se le hace ver las cosas. Por eso, hermano, aceptemos cuando se nos llame. Se nos diga, nos hagan ver las cosas. Aceptemos. Y si no queremos aceptar todos estos protocolos del cielo, simplemente busquemos otra iglesia que nos permitan lo que yo quiero hacer.
Busquemos otra iglesia entonces, si no queremos aceptar las indicaciones del Señor. Entonces, la Biblia es una sola, la palabra de Dios es una sola. Y ese fue el resultado del pueblo de Israel por no obedecer. Por no obedecer la palabra. Así que pues, les agradecemos a cada uno de ustedes, lamentablemente. Bueno, ojalá que llegue la hermana Zaida. Les digo inmediatamente, después de la reunión del culto, si viene la hermana Zaida, quiero que se quede la hermana Zaida, la hermana Isabel, no, y la hermana, la que está allá, la hermana Elsa, la hermana que está aquí, la hermana Carmen, hermano, usted Abraham, y el hermano que está allá, ¿cómo se llama usted? Usted. Braulio. Ya, Claudio. Braulio. Después de la reunión, Braulio. ya, hermano Braulio, después de la reunión se quedan, no se me van a ir. Por favor, quiero hablar con ustedes. El resto terminó, no es que lo estamos votando, termina el culto. Si tienen que hacer algo lo hacen, pero nos regalan, nos dejan ese lugarcito porque queremos hablar otra cosa con los hermanos. Porque de aquí en adelante el pueblo de Elohim se dirige de esta manera y así será. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues vamos entonces. Si tienen un hermoso cántico, vamos a cantar. Vamos a terminar después la sabática para comenzar al culto divino. Vamos a colocarnos de pie y vamos a cantar el himno número 1 con la mayor reverencia. Lo vamos a hacer. 2, 3. Cantaré de Salvador, mortales todos por doquier, servirle siempre con fervor, obedecerle con placer, con gratitud, canción alza, Hacedor terceros dio, a Dios el sexo venera, que como Padre nos amó, su pueblo somos, salvará a los que busquen al Adón. Ninguno de ellos dejará, Él nos ampara con su amor. Muy bien, vamos a postrarnos de rodillas para orar. Padre, te damos gracias en esta mañana que podemos alabar y exaltar tu santo nombre. Padre, gracias porque podemos estar mencionando tu nombre y tan solo tu nombre. Pon tu manito sanadora sobre todos los enfermos que están dentro y fuera de tu pueblo. Por los encarcelados, por los que sufren injustamente. Padre, también te pedimos por la abuelita de Génesis que tú puedas poner tu manito sobre ella. Llénala del poder que viene desde lo alto. Quédate con nosotros, guíanos por un buen camino. También te pedimos, Padre, que tú le des consuelo a la familia de la hermana que ha fallecido en este día, que tú puedas bendecirla, que tú puedas darle fortaleza, Padre, a aquella familia. Te pedimos, Padre, que pongas tu manito sobre los que están en las clínicas, en los hospitales, en los centros de salud, por nuestro hermano Edgar, Padre, que cada día te pedimos, que tú puedas levantarlo con el poder que viene desde lo alto.
Gracias por estar con nosotros. Y por cada una de las demás familias, Padre, que no recordamos su nombre, pero sí sabemos que tú eres el único soberano, mediador entre Dios y los hombres. Tú eres el que nos sanas. Perdona cada uno de nuestros pecados. Quédate con nosotros, estos favores les pedimos, sin mérito alguno, porque confiamos en su Hijo, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Y amén. Muy bien, entonces pues agradecemos a cada uno de ustedes, nos preparamos para el culto divino y todos son, sí, invitados para el culto, ¿no? Tenemos 5 minutitos de receso y de allí continuamos. Así que nuestros hermanos que están conectados en nuestra audiencia, los invitamos que por favor en máximo 5 minutitos estamos al aire nuevamente. Gracias por estar con nosotros y los esperamos que se conecten. Bienvenidos desde ya al culto divino.